Compañeros estudiantes, hoy cerramos nuestra unidad sobre fisiología renal, integrando todos los conceptos previos en el marco más crucial para la medicina de emergencias, la regulación fina del volumen sanguíneo, de los electrolitos y del equilibrio ácido-base. Imaginen por un momento que el cuerpo es una compleja red de autopistas y canales de riego, donde la sangre es el agua que todo lo nutre. Su volumen, su presión y su composición química deben mantenerse en un balance perfecto. Cualquier perturbación, ya sea una hemorragia en un accidente en la vía a Durán, una deshidratación severa por gastroenteritis en un niño de la costa o una acidosis profunda en un paciente diabético en Quito, pone en riesgo la vida. El riñón, junto a un sistema de mensajeros hormonales, es el ingeniero jefe de este sistema. Hoy desentrañaremos cómo trabaja y cómo ustedes, desde la primera respuesta, pueden interpretar sus señales y hasta anticipar sus fallas. No hablamos de teoría abstracta, hablamos de los mecanismos que determinan si un paciente responde a un bolo de solución salina o si, por el contrario, entra en edema pulmonar. Hablamos de qué hay detrás de un nivel de potasio crítico en un examen de laboratorio y de por qué corregir un vómito con suero glucosado puede ser un error fatal. Este es el núcleo de la fisiología aplicada al trauma y a la reanimación. Para entender la regulación, debemos partir de una paradoja clínica fundamental. ¿Cómo es posible que un paciente con las piernas hinchadas por edema, con litros de líquido acumulado en su cuerpo, pueda estar desde el punto de vista de sus riñones deshidratado y reteniendo aún más sal y agua? La clave está en un concepto llamado volumen circulante efectivo. No es el volumen total de agua en las venas, sino la porción que efectivamente está llenando el corazón y generando presión arterial. En un paciente con insuficiencia cardíaca, el corazón falla como bomba, la sangre se estanca en las venas y se filtra a los tejidos causando edema, pero el corazón mismo recibe poco llenado. El riñón, a través de sus sensores, interpreta esto como hay poca sangre llegando y activa los mecanismos de emergencia para retener más líquido, empeorando el problema. Este es el drama fisiológico de la falla cardíaca, y entenderlo es entender por qué a veces debemos administrar diuréticos en lugar de más suero. El principal sistema de alarma y respuesta es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o RAAS. Es nuestro mecanismo de supervivencia a largo plazo ante la pérdida de volumen. Pensemos en un agricultor que sufre una herida con hemorragia en un campo de banano en la provincia de El Oro. Con cada latido pierde volumen y presión. Sus riñones, en cuestión de segundos, detectan la caída. Sensores de presión en las arteriolas aferentes, las células yuxtaglomerulares se desinflan como un globo y liberan renina, una enzima que es el interruptor de todo el sistema. La renina vierte al torrente sanguíneo y actúa como una llave maestra sobre una proteína hepática, el angiotensinógeno, transformándola en angiotensina 1. Esta viaja, casi inerte, hasta los pulmones, donde otra enzima, la ECA, la convierte en angiotensina 2. Esta molécula es el equivalente fisiológico de una alarma general y una orden de combate. Tiene múltiples blancos. En las arteriolas de todo el cuerpo produce una vasoconstricción potente, elevando la resistencia periférica para mantener la presión arterial a toda costa, aunque esto reduzca el flujo a piel y vísceras. En el riñón tiene un efecto astuto, constriñe más la arteriola eferente que la aferente. Imagine que aprieta la salida de un globo, la presión dentro del glomérulo aumenta, manteniendo la filtración de sangre a pesar de que llegue menos flujo. Es un sacrificio táctico. Preserva la función de limpieza a corto plazo, a riesgo de dañar el propio riñón si la isquemia es prolongada. Además, la angiotensina 2 estimula directamente la sed en el cerebro, ordena la liberación de la hormona antidiurética para conservar agua y actúa sobre la glándula suprarrenal para que secrete aldosterona. La aldosterona es la hormona de la recuperación lenta pero profunda. Su trabajo es en el túbulo distal y colector del riñón. Allí ordena a las células que reabsorban sodio a toda costa. Donde va el sodio, lo sigue el agua. Por cada ion de sodio recuperado, se intercambia un ion de potasio
o de hidrógeno que se elimina por la orina. Esto tiene implicaciones enormes. En un paciente en shock, la activación del RAAS es vital para restaurar el volumen, pero en un paciente con falla cardíaca crónica, como muchos adultos mayores en nuestras ciudades, este sistema está perpetuamente activado, causando retención de líquido que el corazón no puede mover y una pérdida excesiva de potasio que puede llevar a arritmias peligrosas. Por eso, fármacos como los inhibidores de la ECA o los antagonistas de aldosterona son piedras angulares del tratamiento. No solo bajan la presión, sino que rompen este círculo vicioso de retención. Pero el cuerpo no tiene solo un acelerador, también tiene un freno. Este freno es el péptido natriurético atrial, o ANP. Se libera de las aurículas del corazón cuando éstas se distienden por un exceso de volumen. Es la señal opuesta. Hay demasiada presión, suelta líquido. El ANP promueve la excreción de sodio y agua por el riñón, dilata los vasos sanguíneos e inhibe al propio sistema RAAS. Es un mecanismo de protección contra la sobrecarga. En la práctica de emergencias, este sistema es clave. Cuando atendemos a un paciente con dificultad respiratoria aguda por edema pulmonar en la sierra, su corazón está gritando, liberando ANP para tratar de aliviar la carga. Los niveles de BNP, un péptido similar, se miden en sangre para diagnosticar falla cardíaca. Sin embargo, en la falla cardíaca avanzada ocurre un fenómeno de resistencia. Aunque el ANP esté alto, el riñón no responde adecuadamente porque la vasoconstricción y otros factores lo superan. Entender esta dinámica les ayuda a comprender por qué el tratamiento del edema agudo de pulmón no es solo dar diuréticos, sino también reducir la carga del corazón con vasodilatadores que contrarresten la angiotensina. Ahora, hablemos de un electrolito cuyo desbalance es una de las urgencias más silenciosas y letales, el potasio. La concentración de potasio en sangre es estrechísima, entre 3,5 y 5 miliequivalentes por litro. Un aumento leve puede causar paro cardíaco. El riñón es el principal regulador de su excreción, pero primero, ante una carga súbita de potasio, como en un paciente con trauma muscular severo por un accidente de tránsito en la vía panamericana, el cuerpo activa mecanismos de emergencia internos. La insulina y la adrenalina ayudan a meter el potasio dentro de las células de manera temporal, ganando tiempo. Luego, el riñón entra en acción. En el túbulo colector, la reabsorción de sodio impulsada por la aldosterona crea un ambiente eléctrico negativo que atrae al potasio desde la sangre hacia la orina. Un alto flujo de orina también ayuda a arrastrarlo. La implicación clínica es directa. En un paciente con insuficiencia renal, como aquel que llega por una sepsis grave, este mecanismo falla. El potasio se acumula. Ustedes, en la ambulancia, pueden ver las señales en el monitor cardíaco, ondas T picudas, ensanchamiento del QRS. Ese es un código rojo fisiológico que exige acción inmediata con medicamentos que desplazan el potasio al interior celular, como el gluconato de calcio, el bicarbonato o la insulina con glucosa, mientras se prepara la diálisis. Por el contrario, una pérdida de potasio por diarrea o vómitos, común en brotes de gastroenteritis en comunidades rurales, puede causar debilidad muscular e incluso parálisis respiratoria, además de arritmias. La corrección debe ser cuidadosa y monitorizada. Finalmente, llegamos al equilibrio ácido-base, donde el riñón actúa como el químico maestro del cuerpo. Diariamente, nuestro metabolismo produce ácidos. Los pulmones eliminan el dióxido de carbono, pero los ácidos fijos, como el sulfúrico o el fosfórico, deben ser excretados por el riñón. Además, el riñón debe recuperar todo el bicarbonato que se filtra, que de perderse causaría acidosis en horas. Su trabajo es doble: reabsorber bicarbonato y generar bicarbonato nuevo para neutralizar los ácidos. En el túbulo proximal, células especializadas secretan iones de hidrógeno que se combinan con el bicarbonato filtrado. Una reacción asistida por una enzima llamada anhidrasa carbónica permite que ese bicarbonato sea recuperado para la sangre. Pero para excretar el ácido neto, el riñón usa dos sistemas: la acidez titulable, usando fosfatos de la orina, y un sistema brillante y adaptable,
la amoniogénesis. En situaciones de acidosis, como en una cetoacidosis diabética en un paciente de Guayaquil, las células del túbulo proximal metabolizan un aminoácido, la glutamina, produciendo amonio y bicarbonato. El bicarbonato nuevo va a la sangre para corregir el pH y el amonio, que es un gas tóxico, es convertido en ion amonio no difusible y excretado en la orina. Es la defensa renal más poderosa. En el túbulo colector, células intercaladas tipo A bombean activamente más iones hidrógeno para acidificar la orina al máximo. Todo este sistema se adapta en una acidosis crónica, la producción de amonio puede multiplicarse por 10. En cambio, en una alcalosis, como la provocada por vómitos persistentes, entran en juego células intercaladas tipo B que secretan bicarbonato a la orina. Integremos todo esto en un escenario de emergencia complejo y real para Ecuador, el síndrome de aplastamiento en un minero atrapado en un derrumbe en Zamora, Chinchipe. El trauma muscular masivo libera mioglobina, potasio, fosfatos y ácido láctico a la sangre. Al ser rescatado, la fluidoterapia agresiva es clave. ¿Pero por qué? Primero, la liberación de potasio amenaza con paro cardíaco. Segundo, la mioglobina es tóxica para el riñón, especialmente en un ambiente ácido y concentrado. Tercero, la pérdida de líquido hacia el músculo dañado activa furiosamente el sistema REAS, causando vasoconstricción renal que reduce el flujo sanguíneo justo cuando el riñón más necesita lavar la mioglobina. El protocolo de alcalinización con bicarbonato en el suero tiene un triple propósito. Contrarresta la acidosis, ayuda a mover el potasio a las células y al alcalinizar la orina previene la precipitación de la mioglobina en los túbulos. Cada intervención está fundamentada en la fisiología que hoy estudiamos. Sin este conocimiento, las acciones serían protocolos ciegos. Con él, ustedes entienden el porqué de cada ampolla, de cada bolo, y pueden ajustar el manejo según la respuesta del paciente. En su práctica diaria, herramientas como la gasometría arterial, los electrolitos séricos y la tira reactiva de orina son ventanas a estos sistemas. Un pH bajo con un bicarbonato bajo les habla de una acidosis metabólica que el riñón está intentando compensar. Un potasio de 6.5 miliequivalentes por litro es una emergencia que clama por antagonizar sus efectos cardíacos y promover su desplazamiento intracelular. Una orina con sodio muy bajo en un paciente deshidratado les confirma que el RAAS está funcionando y que el riñón es prerrenal, con buen pronóstico si se repone volumen. Cada dato es una pieza del puzzle homeostático. Como tecnólogos en emergencias, ustedes son los primeros en recibir estas piezas. Su capacidad para integrarlas, para entender que detrás de una taquicardia hay quizá una hipovolemia que activó el sistema simpático y el RAAS, o que detrás de una confusión puede haber una hipernatremia por falta de agua, los convertirá en profesionales no solo técnicos, sino clínicos. La fisiología renal no termina en el nefrón, empieza en la cabina de la ambulancia, en la valoración primaria, en la decisión de qué fluido cargar y qué signo vigilar. Es el mapa detallado que les permite navegar la tormenta del desequilibrio interno, guiando a su paciente de vuelta a la estabilidad gota a gota,